yo creo que es muy importante este trabajo de recordar el contexto social y la lucha de los trabajadores para conseguir las 8 horas, porque da la impresión que con el paso del tiempo y las urgencias de las coyunturas se van olvidando estos espíritus que tuvieron los trabajadores a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX para poder conseguir los beneficios mínimos que deben tener las fuerzas trabajadoras en cualquier país del mundo. A nuestro país muchas veces han llegado con retraso las ideologías, pero en un primer momento los trabajadores tuvieron sobre todo una ideología de tipo anarquista, previa al marxismo que después se enseñoreó en las organizaciones. ¿Por qué se dio este caso? Por una reclamación y exigencia principalmente de la clase proletaria, y básicamente eran organizaciones de los panaderos y zapateros, ¿no? Una clase que realmente no tenía opción sino solamente a más trabajo y nunca por lo menos un respeto al descanso. Esto se dio no solamente en el año 1900, sino desde 1800 también se comenzó ya un tipo de reclamaciones a través del gobierno de Piérola, ¿no? En Piérola ya se dio algunas reclamaciones, principalmente ellos reclamaban los panaderos por 10 horas de trabajo y un domingo. O sea, miren ustedes la forma como era en ese tiempo la clase obrera abusada prácticamente, en que no tenía de un descanso. Pero ya desde 1896, del segundo periodo de Nicolás de Piérola, se había realizado en el Perú un encuentro de grupos de obreros, ¿no? Un encuentro provincial de obreros, y en ese encuentro ya se habían exigido, no en esa época las 8 horas, pero sí las 10 horas de trabajo. En 1886, el proletariado norteamericano conquista la jornada de lucha o la jornada de trabajo de 8 horas, que fue una conquista producto de luchas incesantes. Hubo persecución, hubo asesinatos, hubo deportaciones y tanta persecución que permanentemente hace el empresariado con la clase trabajadora. Tuvo el contexto primero general a nivel universal del fin de la Primera Guerra Mundial, el triunfo de la Revolución Mexicana, la Constitución Mexicana de Querétaro, que era la primera en establecer en América un Estado social de derecho basado en el trabajo, y luego la Revolución Rusa de 1917, y en el Perú el antecedente que habían recibido los anarcosindicalistas como Manuel González Prada, Julio Portocarrero, los Lévano, Fonquén, Gutarra y también Tataje, y sobre todo los obreros de Vitarte, los textiles y los panaderos que estaban entre Vitarte, lo que hoy día sería la Avenida Argentina, Ate y Barranco, que plantearon la jornada de las 8 horas de trabajo, como lo dice César Lévano en su libro titulado o opúsculo La verdadera historia de las 8 horas de trabajo en el Perú. Fue muy importante en ese tiempo, cuando los panaderos se organizan, en el año 1904, hubo dos influencias importantísimas. Una, la tesis académica de Luis Miró Quesada de la Guerra, que se trataba de la cuestión obrera del Perú, y luego los proyectos de leyes que presentó el diputado Matías Manzanilla. Esos dos efectos institucionales, políticos, influyeron y alentaron a que esta lucha continuara. Muy importante porque era un momento de crisis económica también, ¿no? Y los precios habían subido, era evidente que era necesario salir a las calles, hacer huelgas y exigir que hubiera una mayor atención a las necesidades de los trabajadores. Y en todos esos años, en todo ese momento se dan diferentes procesos de resistencia, ¿no? Por ejemplo, algo muy interesante es la conformación de los sindicatos, ¿no?
uno de los sindicatos interesantes de la época fue el famoso sindicato La Estrella, el sindicato de panaderos, ¿no? Casi en esa época la mayoría de sindicalistas eran anarquistas. Entonces ellos, digamos, fueron trabajando también este tema de las exigencias, por lo menos de un contrato laboral, de vacaciones, o sea, lo mínimo, ¿no? En ese contexto viene la acción de los anarcosindicalistas Emanuel González Prada en su discurso de 1905, y luego de esto la primera legislación que dio el gobierno de Billinghurst el 20 de enero de 1913, promulgando el derecho de huelga en el Perú. Esto ha venido creciendo, ¿no? Hasta diferentes años. Por ejemplo, en el 1904 ya se dio un inicio a pequeñas reclamaciones, pero mayormente fue ya en el 1905 cuando a través del gobierno, nosotros lo llamamos un gobierno de José Pardo y Barreda, ¿no? Cuando se reclamó principalmente en el Callao por las 8 horas. Y esto fue dado solamente para el Callao. En 1912 se produjo una huelga muy importante en el norte del Perú, en las haciendas Roma, Chiclín, en toda esa zona de haciendas algodoneras, y esa fue una huelga muy importante, muy intensa, motivo por el cual, ¿no?, el gobierno reaccionó. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En 1913, Billinghurst lo que hace es aceptar las 8 horas, pero las 8 horas ¿para quiénes? Para los estibadores del Callao, o sea, no para todos los trabajadores. Y entonces, bueno, ahí se producen otros procesos, en fin, y en esos procesos pues surgen los liderazgos, también liderazgos interesantes, ¿no? Como por ejemplo el liderazgo de Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue muy importante, muy radical, no solamente en el tema de las 8 horas, sino también de la reforma universitaria, ¿no? Pero son cambios importantísimos que se dan en esa época. Esos primeros años del siglo XX fueron años que marcaron un giro importante, sobre todo en la ampliación de derechos, ¿no? Y precisamente el gran movimiento obrero de ese entonces, entre anarquistas, los nuevos apristas que todavía no lo eran, los socialistas de Mariátegui, etcétera, todos esos grupos realmente fueron quienes lucharon por esas 8 horas, ¿no? Y por eso se le llama la famosa jornada de las 8 horas. Ahora, dentro de ese contexto, los obreros habían comenzado a ser preparados por los anarcosindicalistas, que también ya venían del norte del Perú con el trabajo que Joaquín Díaz Ahumada ha escrito sobre las luchas sindicales en el Valle de Chicama en 1921. En el norte había también agitación obrero, y luego también puedes ver en la acción de Mariátegui el periódico Labor, Amauta, y lo mismo también encontramos en los trabajos de Ricardo Martínez de la Torre, que también fue periodista y que trabajó después en el diario La Prensa de Lima, en sus 4 tomos de apuntes para una interpretación marxista de historia social del Perú, que independientemente de la acción ideológica, reúne casi todos los materiales. Fue un periodista que tuvo la paciencia benedictina de reunir todos los volantes que los trabajadores producían. Eso también fue creciendo y realmente la clase proletaria, como siempre, se iba dando cuenta del abuso que ocurría pues en unos horarios que no eran nada dables para un ser humano. Fue creciendo, 1911, 1912, 1913, ahí fue donde más o menos se levantaron ya mayormente la clase proletaria, hasta que en un 15 de enero, desde el 13, en la cual también hubo muertes, cientos de heridos de los trabajadores, y ahí es donde se promulga ya la ley de las 8 horas, ¿no? Pero otras muertes, y eso amerita hacer recordar que la lucha nunca han sido fáciles para los trabajadores, y siempre la hemos conseguido, nadie nos lo ha regalado. Hasta que en el año 1919, el 15 de enero, se aprueba, se da esta ley que reconoce las 8 horas de trabajo, ¿no? Bueno,
es algo también, digamos, importantísimo porque es a partir de esa ley en que se produce un antes y un después en torno al tema laboral, ¿no? Y por supuesto que después han seguido habiendo injusticias, pero por lo menos ya ha habido una ley que reconocía las 8 horas de trabajo, que es una jornada digna de un trabajador, ¿no? Pero los obreros de Barranco y los de Vitarte y los panaderos, ¿no?, iniciaron una lucha tremenda porque fue 3 días, fue el 13, el 14 y el 15 de enero de 1919. Y no olvides algo, que después el 27 de mayo hasta el 3 y 5 de junio en Lima y en provincias hubo la gran lucha por el aumento primero de sueldos y salarios. Y ten en cuenta que no fue solamente en lo público, sino también en lo privado. Que los trabajadores el 15 de enero de 1919 lograron algo que ya en 1886 habían preconizado los obreros y trabajadores de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo de los trabajadores totalmente deprimente, laboraban entre 13 y 16 horas, la gran mayoría tenía que trabajar prácticamente al destajo, y en ese escenario creemos que ha sido un avance importante esta conquista histórica del pueblo peruano de las 8 horas de trabajo.